Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas médico que ha trabajado en los Andes, la costa del Pacífico y la Amazonía de Ecuador en tiempos de inundaciones, sequías, guerras, terremotos, y en cada uno de ellos ha tenido que enfrentar pestes. Hoy les hablaré a ustedes acerca del precio que hemos tenido que pagar los ecuatorianos y los norteamericanos por un mal presidente. Estados Unidos, que espera tener durante esta pandemia 74,000 muertos, más que la guerra de Vietnam, eligió a un presidente vanidoso, semi-analfabeto, que no sabía ni dónde estaban los países del mundo. Guiado por su vanidad, tenía al lado de su mano el botón nuclear y con él fue a amenazar a Corea. Declaró una guerra comercial a China. Separó a Estados Unidos del Acuerdo de París, por lo cual todos los países del mundo deberíamos demandar a Estados Unidos, porque hoy se sabe que el cambio climático, como lo dice History Channel en su documental 2 grados, que ustedes lo pueden ver por internet, señalaba claramente que el cambio climático presentaba la seria posibilidad de una pandemia, sea por un virus transmitido por insectos, por el cambio climático y la humedad, o virus respiratorios como el que estamos viviendo o de otro tipo que podían llegar a perjudicar a toda la humanidad. Estados Unidos se señala que son 5 los factores que han llevado a la crisis sanitaria que vive en este momento. El primer factor era que no actuó a tiempo cuando se presentó ya la pandemia en China. Simultáneamente, Corea y Estados Unidos tuvieron al mismo tiempo los primeros casos. Sin embargo, Corea del Sur actuó inmediatamente y prácticamente frenó la pandemia en ese país. Estados Unidos demoró. Donald Trump dijo que se trataba de una gripecita que se iba a ir con el cambio estacional. Luego, el segundo elemento fundamental, además de este retraso, fue que no confió en las denominadas pruebas chinas para detectar el COVID-19, y decidieron fabricar sus propias pruebas. Eso demoró aún más. Cuando sacaron las pruebas, estas pruebas estaban erróneas, no resultaban fidedignas, tuvieron que continuar fabricando. Esto también demoró. El tercer elemento que creó gran problema fue las continuas declaraciones de Donald Trump, que llegó a decir estupideces tales como que tomándose un desinfectante la gente podía evitar el coronavirus. Después dijo eso era una charada. No, pero el pueblo norteamericano, tan ciego y fiel como le es, comenzó a tragar cloro y otros desinfectantes, y los intoxicados se complicaron más o en secuencia a lo que eran ya la congestión hospitalaria por los pacientes del coronavirus. Otro elemento fundamental es que 11 millones de indocumentados que tiene Estados Unidos no acudían al médico ni a ningún servicio de salud. El otro gran problema era que tiene el seguro médico más caro del mundo, y ahí la gente podía pagar solamente ciertos costos del seguro de salud, y eso comprendían 40 millones de norteamericanos que pagaban por un seguro privado, pero que no cubría los costos como los que demanda esta pandemia. Y finalmente 22 millones de norteamericanos no están afiliados al seguro, no tienen protección. Todos ellos se vieron vulnerables, sumado al hecho de que
toda esta población marginal, latinos, afro-norteamericanos, que deambulan por las calles, que viven en el hacinamiento, que tienen problemas para proveerse de alimentos, para comprar medicinas, para visitar al médico. Un médico puede llegar a costar tranquilamente $500 una consulta. Esto hizo que una gran cantidad de la población no fuera atendida y se convirtiera en portador, en transmisor y en víctima de la pandemia. Se suma a esto la discoordinación entre los diferentes estados de los Estados Unidos. Unos tomaban unas medidas, otros tomaban otras, pero hay una gran circulación aérea que no se interrumpió. Una circulación por carreteras y trenes tampoco se interrumpió. Todo esto hizo que la enfermedad se propagara más rápidamente. Hoy Estados Unidos tiene un tercio de todos los infectados del planeta. Sobrepasa el 1.000.000 y los infectados ya están en 3 millones en el planeta, y una cuarta parte de todos los muertos. Se estima ya que son más de 200.000 y Estados Unidos tiene más de 50.000. Este es el precio que han pagado los norteamericanos por haber elegido a un presidente vanidoso. No se acordaron de aquella película El abogado del diablo, que señalaba que la vanidad era el pecado favorito del diablo, que los vanidosos son en sí mismo la encarnación del demonio. Hoy Estados Unidos paga con vidas humanas una mala elección de presidente y posiblemente será reelecto, porque normalmente las plagas, las pestes, las guerras tienen además secuelas. Después de la Primera Guerra Mundial vino la gripe española, después de la gripe española vino la depresión, después de la depresión vino la Segunda Guerra Mundial, vino en secuela. Ecuador también se enfrenta al mismo problema: un mal presidente. ¿Cómo caímos en esa mala elección? Realmente no fue un error de los ecuatorianos. Ese fue un error específicamente de Rafael Correa, que lo reconoce, y del movimiento Alianza País. Alianza País propuso como candidato a Lenín Moreno una persona sin capacidad física, ni capacidad intelectual, ni capacidad moral. La incapacidad física estaba determinada porque no puede mover sus piernas, lo cual ya le ponía en una situación difícil para ser presidente en un país pobre, donde el presidente como Rafael Correa tiene que movilizarse a todos los rincones del país para poder activar la economía, para poder imponer, para poder verificar el trabajo que hacen la gente que él da órdenes. En segundo lugar, incapacidad mental. No había estudiado. Para graduarse de simple licenciado en la Universidad Central necesitó 10 años para una carrera de 4. Era la prueba evidente de que algo andaba mal, que nunca fue un buen estudiante, que nunca fue una persona que puso interés en el estudio ni en la capacidad de demostrar sus cualidades como estudiante. Tampoco lo fue como deportista, ni tampoco lo fue como artista, ni como nada. Su único recurso fue hacer chistes con el típico humor quiteño, que es un humor satírico, que finalmente, cuando los cuenta siendo presidente, han provocado reacciones de mujeres, de personas que ven en esas bromas la típica broma pesada. Y finalmente, una persona con incapacidad moral, es decir,
sin escrúpulos. No tuvo ningún escrúpulo en traicionar a su mejor amigo, entre comillas, que él mencionaba, Rafael Correa. No tuvo escrúpulo en traicionar a más de 4 millones de personas que votaron por él para ganar las elecciones y a las que les ofreció un programa de gobierno que continuaba siendo la línea del socialismo del siglo XXI, pero además que incluía la construcción de 250.000 viviendas y 250.000 empleos por año. Inmediatamente que llegó al poder, lo primero que hizo es mandar a la calle a un montón de exfuncionarios del gobierno anterior, reemplazarlos a muchos de ellos con su botín familiar, el botín de los cargos públicos, que incluyó poner a sus familiares en embajadas, en representaciones internacionales, en la Contraloría, repartirse el botín primero entre la familia y después con los amigos, los banqueros, las cámaras, y convertir al país en un botín de los cargos públicos, un botín de las leyes. Para conseguir leyes, canjeaba favores y circulaba el hombre del maletín por los asambleístas de la Asamblea Nacional, de los cuales la mayor parte eran de Alianza País. De esos que eran la mayor cantidad de asambleístas de la Asamblea Nacional, el 75% traicionaron a Rafael Correa, el 25% se quedó con Rafael Correa y al resto hizo circular el canje de favores. Así consiguió destituir al vicepresidente, a su vicepresidente electo, Jorge Glass, y luego consiguió leyes y trampas y normas hasta que pretendió imponer una alza de la gasolina, que significó el fin de este juego y el levantamiento popular. A continuación, comenzó el festín de las obras de Rafael Correa, de las tierras al lado de las grandes construcciones. Las obras de Rafael Correa constituían las centrales telefónicas y de internet, o sea, CETEL, CNE. Luego venían las hidroeléctricas, la refinería, los pozos petroleros, las minas. Todo esto era el siguiente botín, que no han alcanzado a repartirse, pero han conseguido algo y está pendiente en este último año hacer el festín de esos recursos. Finalmente, el festín del préstamo y el crédito internacional, endeudarle al país, sacar bonos del Estado, vender esos bonos que reciben un muy mal pago, que tienen que pagar intereses altísimos, muy diferentes de lo que se paga por los intereses de Bolivia, de Colombia o de Perú, y coger ese dinero, coger los préstamos internacionales, disponer del 70% de libre disposición a su antojo para repartirse entre panas y amigos, y el resto en obras que se supone ya están proyectadas. Todo eso se le ha venido abajo en buena parte, pero ahora el festín son la ayuda internacional para reactivar la economía nacional. Finalmente, el precio que hemos pagado los ecuatorianos por elegir mal a un presidente es, solo en Guayaquil, un pueblo devastado en todos los aspectos, miles y miles de muertos, y en el resto del país, caso similar. Todo esto escondido en cifras que se han convertido en la máxima demostración a nivel interno y externo de cómo la mentira se convirtió en el parámetro fundamental de la conducta de Lenín Moreno. Era un hombre de dos caras. La una cara la conocimos antes
del 2017 en que fue electo presidente y asumió la presidencia, y la otra cara inmediatamente después. Desde ese día a nadie le conoce la sonrisita, los chistes, y lo único que vimos es un hombre que corre a esconderse en Galápagos cuando llega la peste, corre a esconderse en Guayaquil cuando hay protestas, corre y hace viajes internacionales cuando hay cualquier manifestación. La cobardía en dos patas. El precio que hemos pagado por tener ministros de salud, ministros de gobierno, secretarios de prensa, secretarios del presidente, novatos, ignorantes, incapaces, es que hemos vivido una verdadera debacle. Y tras de esto se avecina un país donde todos los ecuatorianos están endeudados, sea por los servicios públicos, que no se suspendieron mediante hubo la crisis, pero todo el mundo tiene que pagarlos, por los créditos, sea por las cosas que compraron en los almacenes, sea por los créditos bancarios, empresas que no pueden cubrir el pago de sus empleados, una caída, una reconformación del mercado, donde la oferta y la demanda están completamente trastornados. Finalmente, nos queda por delante unas elecciones, y para evitar que Rafael Correa o los del Movimiento de Revolución Ciudadana puedan participar, se quiere eliminar a su partido. Se los ha sentenciado a 8 años de cárcel a Rafael Correa, a Jorge Glass y a los líderes del partido, con el fin de que en las próximas elecciones solo compitan entre los que ahora tienen el botín y el sartén por el mango. Muchas gracias.